Dando la bienvenida, amigos y amigas de YouTube, Ana Lorena Brines Molina con el tema, para servirle a ustedes con el tema es materia académica, afectividad y sexualidad del Ministerio Sexual de Educación Pública, del Ministerio de Educación Pública Nacional de Costa Rica. Quédese conmigo, comparta este video hasta el final, hágame su comentario, dele like y suscríbase a mi canal, y gracias por estar al pendiente. Quiero darle las gracias a las personas que son suscritas a mi canal, que quieren estar al pendiente cuando yo subo mis videos. Hablamos acerca de lo que es la enseñanza en lo que tiene que ver el cálculo y la probabilidad. Cálculo y probabilidad, donde el objeto en probabilidades, a ver cómo me ubico con lo que les quiero reflejar. Para el matemático, la probabilidad del objeto de cálculo. Para el matemático, la probabilidad es objeto de cálculo. Entonces, estamos hablando acerca del cálculo de lo que pueda ser el conocimiento de la enseñanza en afectividad y educación sexual del MEP. Entonces, cálculo y probabilidad, porque dice que eso se califica. Dice que si se trata siempre de una misma probabilidad en esas diversas ciencias o si no. Pero aquí vamos a ver el objetivo. Determinan el objetivo, la sexualidad misma. Porque definitivamente no pueden decir que el objetivo de la educación sexual es el fortalecimiento de la comunidad LGTB, la formación de las leyes al matrimonio gay, la libertad sexual, el amor libre, las consecuencias y el aborto, el cambio de nombres, la suministración de hormonas y las cirugías para los intrasexuales. O sea, el mundo es diverso, entonces el Ministerio de Educación no va a decir que ese es el objetivo, sino que marca que el objetivo es más que todo la misma sexualidad de conocimiento mío, que es un patrimonio activo natural del cual todos nacemos con ello y nos determinamos a cada edad, a cada tiempo, a cada momento, que depende en algunas veces del entorno, de su formación, la formación del carácter, que es muy importante, que está enfocada a través de la familia y de la enseñanza educacional, y también de los principios también que tengan que ver con fe y religión del cual quiera ser o no practicante. Muchas cosas la vida determina el ser de una persona o cómo ser una persona, pero en este caso asume liderazgo en esta rama de educación el Ministerio de Educación de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, las probabilidades sobre esa educación tiene que tener un resultado, porque podría ser como una teoría, de lo contrario sería como una teoría experimental, y es muy feo que agarren la mentalidad de los menores de edad para hacer experimentos psicológicos para ver el resultado cuando estén grandes. Si en el video pasado les dije que la comunidad LGTB son 18,000 habitantes que están reconocidos de esa condición, del cual no se puede tenerle conocimiento, consideración alguna ni lástima alguna, porque está determinada por la Organización Mundial de la Salud que no se trata de una enfermedad. La comunidad LGTB, la homosexualidad, la lesbianidad, no es objeto de incapacidad, no es objeto de invalidez, no es objeto, o sea, ¿cómo se le puede tener consideración en ese aspecto? ¿Y por qué le infligen esta carga social a la generalidad de la población estudiantil? En este momento no tengo la estadística cuánto es la población nacional estudiantil en este año 2018. Sobre los problemas de la epistemología refiere
según los datos que es en la ciencia de la naturaleza, donde se manifiesta más claramente el desacuerdo en las maneras de concebir las relaciones entre la parte de la teoría y la experimental. En las dos maneras de concebir el significado de las teorías, en las que intentan profundizar en nuestro conocimiento de los fenómenos, buscando detrás de las leyes las causas explicativas, o bien que no son semejantes, que no son más que una sistematización de un conjunto de leyes. Pero bien ocurre algo semejante entre otras ciencias, como en biología, en la opción del mecanismo frente al vitalismo, en psicología, o en behaviorismo frente a la reflexología en historia. Dada la oposición de la historia de los acontecimientos con una historia explicativa o más bien comprensiva, posiciones que aparecen proceder de una dualidad en la idea del científico. Por un lado, le llaman a la educación sexual, pero si nosotros analizamos el manual que está contenido como educación sexual, el manual de no a la homofobia y xenofobia en Costa Rica, que se celebra el día 17 de mayo, a los menores de edad, no sé qué científico tienen que le estén sembrando a los menores de edad un lado de lo que es la compasión, la lástima, la consideración de que todos somos iguales. Vamos a partir del hecho que un ciudadano tiene la condición LGTB. De igual manera como cualquier otro ciudadano, se tiene que levantar, se tiene que bañar, tiene que trabajar, tiene que producir para su propio bienestar, y su condición tiene que ver cómo la atiende. Si no es asunto de los estudiantes, ni es tampoco asunto de la población de los educandos. No tiene que ver nada con lo que tiene que ver el gobierno, además de las leyes que por garantías sociales en la condición inherente a su persona les corresponde. ¿Por qué se pueden arrogar este tipo de consideración, agarrándose de ciencias, agarrándose de la biología, agarrándose de las ciencias naturales, de la psicología y todo eso, para decir, hoy un pobrecito yo, téngame lástima a mí, o tengámosle lástima? Definitivamente en este momento la lepra no existe. Y si hubiera lepra, hay que haber personas facultadas para eso. Y yo no sé en qué cosas se pueden considerar si fueran condición de consideración. Entonces, en estas cosas es el objetivo. Entonces, es materia académica la educación sexual, afectividad y sexualidad del MEC. Esa es la circunstancia, ¿verdad? Y después, de lo que tiene que ver, que dice que puede plantearse en el saber acerca de los principios, en la lógica que expresen las leyes del ser. Eso tiene que ser en las normativas del pensamiento, o bien las reglas para la manipulación de los símbolos, que esto nos queda más que claro, donde hay centros educativos que pintan, hay centros educativos que les ponen el color del arco iris, hay que les cuentan cuentos. Entonces usan manipulación de esos símbolos hacia la lógica de una supuesta ciencia objetiva, normativa, o bien darle un cálculo de juego. Más que todo es una manipulación social, y muchos caen en ese juego y no se atreven, o no hable de eso porque va a tener un problema. Es correcto, es una complicación, es correcto, es un conflicto. Y esto ahora cómo se resuelve, y esto ahora cómo se corrige, si este tipo de enseñanza viene desde 1999. Entonces, es materia académica la educación sexual del MEA, afectividad y sexualidad. Vieran que no, es un engaño.
Yo como madre de familia fui engañada en 1997. Yo no conocí ningún manual, ningún formulario, ni cosa por el estilo. No había opción a que se dijera que no. Y cuando dije que no, me ocurrió una tragedia. Entonces, además de que es un engaño, para apartarme a hablar de mí, a hablar verdaderamente y específicamente de lo que yo estoy hablando. Señor, señora, ciudadano, es materia académica la enseñanza de la educación sexual del Ministerio de Educación Pública, o es un conjunto de ideas con un objeto, con unos principios de lógica, de psicología, con símbolos para una supuesta nueva ciencia, para una normativa de frente a los hijos en una consideración de determinada población que ni siquiera vive con el estudiante, y que si a la postre se tuviera que enfrentar personas dentro del mismo centro educativo que tengan esa condición, se respeta, pero hay que seguir estudiando las verdaderas ciencias que forman el ser al individuo, la verdadera materia académica, porque esto yo en el caso mío no lo considero. Si lo considero delito, no puede ser materia. Es decir, basados en lo que tiene que ver la teoría, verdadera teoría del conocimiento, que es una situación de la disciplina en filosofía en que se ocupa el conocimiento entendido con una relación entre el sujeto y el objeto, pero en este caso nos estamos dando cuenta que el sujeto es el educando y el objeto es el menor de edad. Son objetos de este tipo de cosas, aunque digan que no, porque no tiene razón de ser. Entonces, también se le denomina a lo que tiene que ver la epistemología el materialismo filosófico, ¿verdad? Y que integra alrededor de esto. Entonces, ¿qué es el materialismo filosófico? Que es entre lo que es una idea y de lo que es una verdad. Entonces en cuanto a eso, evidentemente logramos encontrar verdaderamente que dentro de estos estudios tengan una unidad en la circunstancia como específicamente materia. Debemos también de darnos cuenta si avanzan acerca de la naturaleza para una justificación en estos procedimientos que le llaman meramente de estudios, cuando realmente son inductivos y que se ocupan evidentemente un lugar en los dichos estudios, pero que el gran problema es acerca de la unidad en la cual pudieran agruparse de esas ciencias. Entonces, tenemos también que ver de la dificultad que llaman la epistemología como una situación de los conceptos propios de estas ciencias en que exigen análisis epistemológicos más específicos en el problema más grave del saber si estas nociones pueden interpretarse con el lenguaje de la física o cuando menos oponerse de acuerdo en él. Además de esto, que tiene que ver con las ciencias humanas, de nociones como la conciencia, la actividad voluntaria, el lenguaje, los utensilios, la política, la religión, el arte, que han hecho surgir unos nuevos conceptos de problemas como por ejemplo en este nuevo campo. Entonces hay que sustituir la comprensión por la explicación, o sea, aquí es, o yo le explico esto y usted lo adopta y lo acepta. Entonces, ¿qué es? Si le es la explicación o es
o es la comprensión. La finalidad puede y de qué manera considerarse causas. Estos que yo lo tengo como guía es específicamente de la Wikipedia, ¿verdad? Y lo tiene como pregunta: ¿hay que sustituir la comprensión por la explicación? Puntos interrogantes. Y la finalidad es que pueden y de qué manera considerarse causas. La causa. Entonces, la causa de la existencia de afectividad y sexualidad como materia académica en el Ministerio de Educación. La trasladación o trasladar o el elegir o sustituir la comprensión por la explicación. Y de qué manera y de qué medida la aplicación del instrumento matemático, en este caso que es temático, es posible y verdaderamente deseable, pero hay buena parte de la sociedad que ha hecho que de esto se ha expresado que es algo no deseado en la sociedad. En el interior de esas ciencias que plantean la cuestión de la homogeneidad y su jerarquía, y en ocasiones de las disciplinas e incluso la teoría surgida entre ellas, que preside el conjunto y se atribuye a la función rectora, un mecanismo como de obediencia de lo que aprendió, como si fuera un chip, algo que se le inserta en la cabecita del menor de edad. Entonces, lo voy a hacer textualmente leído lo que es las complicaciones de la epistemología, que está como séptimo lugar, de que en el siglo XIX la historia no solo se desarrolla por sí misma, sino que predomina de todas las partes en donde se habla del hombre, del materialismo dialéctico y lo que tiene que ver con psicoanálisis. Habiendo nacido en el seno de estas ciencias la epistemología, y habiendo nacido en el seno de estas ciencias, han servido de principio general de explicación para todos los temas humanos. Entonces, la sexualidad humana como materia académica, cuando verdaderamente lo único que se ocupan es la idea. Entonces, aquí yo voy a acomodar, porque aquí yo tenía de lo que tiene que ver, vamos a ver, de la teoría del conocimiento, que se me metió ahí el tema. La teoría del conocimiento es la disciplina de la filosófica en que se ocupa el conocimiento entendido como una relación entre el sujeto y el objeto. También se le denomina epistemología. El materialismo filosófico de la que distingue que distingue en girar en torno alrededor de la idea y la verdad. Entonces, la idea. Una idea es la representación, es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de imaginación de una persona, que está considerada como el acto más básico de entendimiento al contemplar la acción de conocer algo. La representación de una idea mental, el arco iris. La representación de una idea mental, LGTB. La representación de una idea mental, el 17 de mayo. La capacidad humana de contemplar ideas asociadas a la capacidad del razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad, de las cuales son la base de cualquier tipo de conocimiento científico-filosófico. Sin embargo, en un sentido popular, la idea puede suscitarse incluso en ausencia de la reflexión, como por ejemplo el hablar de la idea de una persona o de un lugar. Entonces,
Se dan cuenta que al principio, como estaba hablando, consideramos que sí, que se manejan mentes vulnerables en los cuales gozan de una ausencia de reflexión sobre los que le están metiendo en una idea en su mente. Entonces, dice, los cuales forman parte de una base de cualquier tipo de conocimiento científico-filosófico. En un sentido popular, la idea puede suscitarse incluso en ausencia de la reflexión al hablar de la idea de una persona o de un lugar. Entonces, más claro no puede ser. Entonces, en cuanto al término de la verdad, el término de la verdad es lo que se usa formalmente para significar la coincidencia entre una afirmación de los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o a la fidelidad de la idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la ciencia, la lógica y las matemáticas o la filosofía. El uso de la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la buena fe, la sinceridad humana en general, también en el acuerdo de los conocimientos con las cosas en que se afirman como realidades, los hechos y la cosa en particular, la realidad de los hechos y la cosa en particular, y finalmente la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución de todo el universo. No es verdad que la comunidad LGTB encierra todo el universo, pero eso llevado a los centros educativos, a los menores de edad, sí les afecta en una forma general. Entonces, las cosas son verdaderas cuando son fieles porque cumplen lo que ofrecen. Haya cada quien que detenga y revise las enseñanzas de la educación sexual, si son como verdaderas, si son fiables, fieles y que cumplen con lo que verdaderamente ofrecen. Entonces, el término no tiene una única definición en que estén de acuerdo la mayoría de los estudiosos en las teorías sobre la verdad que continúen siendo ampliamente debatidas. Entonces, sobre la teoría, con permiso, yo creo que ya se hizo oscuro. Vamos a ver. Entonces, la teoría del conocimiento en jóvenes, niños y niñas son ideas. La teoría del conocimiento a través de la experiencia habla de una palabra que yo no estoy acostumbrada, porque esto es, para mí es hablar fino. Yo no sé hablar fino, les digo, yo soy sinceramente una ciudadana más. Entonces tenemos a través de los sentidos del contacto de la realidad de empirismo, y no podemos tener conocimiento del mundo y no tenemos contacto directo con él, ¿verdad? Entonces, no podemos tener conocimiento del mundo si no tenemos contacto con él. Entonces, el Ministerio de Educación lo que se trata es de acercar con esas ideas y todo eso para introducir ese mundo, como diciendo, el niño no conoce eso, que comience a conocer la comunidad LGTB, los derechos LGTB y la diversidad de lo que tiene que ver la exploración de su cuerpo para los goces y placeres sexuales y a la vida sexual libre, y dicen que eso no es prostitución. No sé, eso son ideas prácticamente, no tiene nada que ver con lo que se mencionó acerca de lo que tiene que ver realidades, hechos de la cosa, lo que tiene que ver honestidad y la buena fe. Eso es una buena fe, pero para otros términos, y no para los menores de edad. Entonces, ¿cómo sería que quedamos?
entre lo que es la teoría para averiguar si era posible construir la metafísica como una ciencia o el realismo entre sí, la suspensión del juicio humano. La suspensión del juicio humano. En este caso, individualmente hay preguntas. ¿Qué es lo que puedo saber que se asocia con la metafísica? ¿Y qué es lo que debo de hacer con la ética y moral? ¿Y qué es lo que me está permitido esperar? Que tiene que ver con religión. Para saber qué límites o posibilidades tiene el hombre en estos tres campos para llevar a cabo su propósito, escribe La crítica de la razón pura. Que yo, en mi caso personal, en la crítica de la razón pura, estoy muy lejos de poseerla. Yo pues quiero agradecer a las personas que se han mantenido conmigo en estos vídeos. Sé que tal vez no es lo que esperaban, pues estas cosas he necesitado hacer. Les agradezco su apoyo, les agradezco a los que se suscriben, a los que comparten la información, a los que me realizan las visitas, y háganme sus comentarios, háganme crecer en esto, y denme sus sugerencias al respecto de lo que se está mencionando, si es materia académica la enseñanza de la educación sexual del MEC. Muchísimas gracias.